Vale, entonces, bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, nos dedicamos a todo lo que abarca hostelería, bueno, en toda su extensión, porque trabajamos desde hamburguesas, perritos, tapas, raciones, mariscos, pescados, banquetes de empresa, comuniones, bautizos, bodas pequeñas, trabajamos a la carta y trabajamos también, te digo, raciones, bocadillos de todo tipo, en general, un poco en general. ¿Qué tipo de empresa? ¿Es empresa, bueno, autónomo, una sociedad? No, es autónomo, está a nombre de... vamos a ver, está a nombre de Mari, yo tengo otro nombre mío, es pescadería, y trabajamos con las dos conjuntamente. Es pescado y marisco, pues lo compro yo y después, bueno, es autónomo. ¿Siempre he estado en este barrio? ¿Siempre he estado en este barrio y en este mismo local o sí, hubo traslado? No, siempre estuvo en este local. Vale. Mientras hubo una reforma tuvimos otro abajo en Casablanca, mientras hizo aquí la reforma lo tuvimos 3 años y al final compramos otro más al lado y vinimos para aquí ya. Pero entonces, siempre aquí. ¿Es propiedad? O sea, no es alquilado. No, no es alquilado. No. Sí y no, es alquilado una parte y otra parte es propiedad. La parte de allá es propiedad, eso es. Vale. Pero bueno, es un negocio familiar que sigue en familia. Vale, entonces, ¿cómo empezó el negocio? ¿Si es heredado? Sí. Es heredado, sí, escogido, eso es, heredado no porque aún están vivos. Bueno, sí. Pero vamos, es pasado de generación. Vale. Es segunda ¿Número máximo y mínimo de empleados que ha tenido? Pues número máximo habré tenido, pues mira, 5 y medio, 6, 8, 9, lo máximo. Y mínimo, ahora, 4, 5. 4, 5. ¿Cuál fue la mejor época? La mejor época fue el 2000, 98, 99, 2000, antes de que entrara el euro. Todo el mundo quería gastar las pesetas. Sí, fue la mejor época. ¿Y la peor? Y la peor pues ahora, 2011, 2012, 2013, 2014, todos esos años, 5 años para atrás más o menos. De las grandes cadenas de centros comerciales, ¿alguna ha dañado a la empresa? No. Directamente no, como no los tengo cerca. Claro. No, en realidad no, hombre, indirectamente puede ser que sí. Toda la gente que había por el barrio, por ejemplo, paseando los sábados Sí. o los domingos, ahora cogen y se meten, claro, días de invierno, sobre todo en invierno. En verano la gente pasa más de los centros comerciales, pero en invierno cogen a los niños y se meten dentro y fuera. Pero directamente, no te sé decir. Pienso que sí, que algo de esa marca por lo que te comento, ¿no? Pero bueno, no es una cosa. ¿Qué le gusta o le disgusta del barrio? ¿Qué me gusta? Uy, todo prácticamente. Vivimos en el mejor barrio de La Coruña. ¿Qué me disgusta? Las cuestas un poco. Sí. Si no fuera por las cuestas, no. Vivimos en el mejor barrio de La Coruña. En la salida de La Coruña, un paso del Materno, del Choac, correos, ¿qué puede faltar aquí? Hay de todo. Hay de todo, Sí. la verdad. ¿Considera que paga muchos impuestos? Sí, por supuestísimo. Y bueno, ¿ha notado una subida últimamente? Sí, en los últimos años. ¿Y qué cambiaría de su empresa si pudiera? ¿Qué cambiaría de esta empresa si pudiera? Pues, si pudiera, reformaría la fachada. Por cuestión de pero cambiar. No, en realidad, no sé decirte. ¿Qué pediría? Que abrieran las calles ya por enfrente una vez. Sí. Claro, eso es una petición, por lo menos las calles para que circule la gente. Cambiar a eso, que urbanizaran todo por enfrente, que en realidad es para urbanizar, porque lo urbanicen ya, para poder circular por todos lados. Bueno, pues ya está. Sí, Ya está, ni nombre ni nada. No, nada. No, ya está. Si os hace falta algo más, nada.